igual la tiene que decir. Bueno, soy el abogado John Mackenzie, jefe de avalúos, catastro e inquilinato. Coméntenos, abogado, en qué condiciones decidió usted la manzana de departamento. Bueno, este departamento ha sufrido dos procesos que han marcado la historia de trabajo del mismo. En el año 2017 se llevó a cabo una consultoría con la empresa Quevedo Digital, donde se solicitó realizar un nuevo censo catastral. El COTAD faculta a los gobiernos autónomos descentralizados municipales que cada 2 años se actualice el registro catastral de sus jurisdicciones. En ese sentido, se tenía que hacer una reestructura, un nuevo censo catastral, una actualización para el bienio 2017-2018. Lamentablemente, el trabajo que hizo, se debe decir con todas sus letras, el trabajo que hizo la empresa Quevedo Digital fue por demás deficiente. No se entregaron en la práctica los resultados que esta jefatura, que el GAT municipal de Quevedo y por supuesto, sobre todo, la ciudadanía quevedeña necesita. Actualmente nos encontramos con problemas de todo tipo, duplicidad en las claves catastrales, duplicidad en los dueños de predios. Hay predios que constan con 2, incluso hasta 3 dueños. Predios que corresponden a un dueño que está, por citar un ejemplo, en la parroquia Viva Alfaro, y el nuevo censo lo registró como que estuvieran situados en la parroquia El Guayacán. Predios que estaban vacíos al momento de realizar el censo, al no poderse encontrar o conversar con el legítimo dueño, los censadores, los evaluadores, lo pusieron como predios municipales. Predios que, siendo un edificio, se clasificó con una sola clave catastral, siendo que estaban divididos en propiedad horizontal, y ese mismo edificio de 3-4 pisos tenía, por supuesto, 3-4 dueños, y lo tenían con una sola clave, o sea, un solo dueño. Lotes que ya habían sido desmembrados, ya habían sido divididos, ya habían sido sectorizados, aparecen como un macrolote con un solo dueño. Errores como esos. Aumento en el valor de los impuestos prediales, al no haberse aplicado una tabla coherente en el valor de uso de suelo, al no haber aplicado la fórmula correspondiente que dice la ley, y al no haber aplicado el bienio para efectos de poder hacer una valoración del metro cuadrado del terreno del suelo real. Han habido incrementos sobrevalorados, y todos esos problemas, lamentablemente, este departamento conoce el momento en el que el usuario se entera del problema al querer pagar sus impuestos. Al momento, la única forma de que el usuario tenga para poder saber si su predio tiene o no problemas es cuando va a pagar en cobranzas, en recaudaciones, sus impuestos, y le salen deudas irreales, sobrevaloradas. En ese momento viene el usuario, nuestros técnicos digitan en el sistema de Cabildo su clave catastral y salen este tipo de errores. Lamentablemente es ahí cuando recién se puede corregir. ¿Qué soluciones se están tomando respecto al proceso que presentan este inconveniente? Bueno, es un proceso que puede ser engorroso, pero es necesario. Se tiene que hacer una solicitud básica, pidiendo una valoración real, pidiendo incluso que en el caso de la duplicidad de claves se dé de baja a unas claves para nosotros poder proceder. Esta solicitud tiene que, si lo desean, ser dirigida al señor alcalde de la ciudad o directamente también al economista Vidal Veloz como jefe director financiero de la institución. Así él nos pide un informe técnico, nosotros, de acuerdo a la revisión, que puede ser incluso en sitio. Hay casos y casos.
La gran mayoría de casos obedece a esta ligereza con la que se actuó por parte de la consultora que estuvo a cargo del nuevo censo catastral. Pero pueden darse también casos de que el usuario mismo no ha notificado una nueva construcción, no ha actualizado su ficha catastral y de eso depende. Entonces, en muchos casos, el técnico tiene que visitar el predio y constatar físicamente si ha habido mejoras, si ha habido avances, si en el censo anterior de la consultora puede darse el caso de que su terreno sea de 150 metros cuadrados de área total de construcción y usted cercó esos 150 metros cuadrados. Como no tenía forma de ver hacia adentro, el interior del terreno, si efectivamente esa era el área de construcción, con una ligereza indiscriminada, con falta de criterio y de conciencia incluso, el evaluador le puso 150 metros de construcción total. Área de terreno 150, área de construcción 150. Significa que no tenía un patio, que no tenía un zaguán, que no tenía un acceso. Entonces, el usuario paga su avalúo, paga su tasa, paga su impuesto en base a 150 metros. Y me dice, yo no tengo 150 metros de construcción. En esos casos tiene que ir nuestro inspector. Hemos acudido nosotros como jefe de este departamento a realizar con los compañeros las inspecciones y efectivamente nos encontramos que de un área de 150 metros total de terreno, el área de construcción es apenas 100. Esos 50 metros adicionales que se traducen después en un incremento del valor del impuesto, se tienen que hacer una reforma para darle de baja, para actualizar y para emitir un nuevo título, un nuevo valor al cobrar. Esto nos ha generado problemas porque hay personas que por la premura de un trámite, recordemos que el pago del impuesto predial es indispensable para casi todos los trámites, no solo municipales, notariales, en el registro de la propiedad, que un usuario tenga que hacer. Entonces de nosotros depende que el resto de los trámites puedan seguir su curso. Si aquí les damos un obstáculo, una traba, el usuario no puede avanzar con ese trámite. Entonces eso ha significado un problema en ese sentido y el otro es que tengamos que emitirle una nota de crédito porque ese usuario pagó en exceso un valor que no le correspondía. El problema que tenemos aquí es que eso ha entorpecido en un 200% la producción de nuestros servicios, porque no solo tenemos que agotar los servicios que en el día a día esta jefatura emite a sus usuarios, sino que también a la par tenemos que resolver los problemas que generó una consultoría inescrupulosa en una administración anterior. ¿Qué recomendaciones usted le da a los ciudadanos que tienen este tipo de problemas? Primero que se preocupen, que no esperen hasta diciembre, que no esperen hasta el próximo año para venir a constatar. Lamentablemente estamos trabajando en un sistema que al usuario le permita desde la comodidad de su casa, con acceso a internet, poder revisar los impuestos, cómo está su carta catastral, cómo está el registro de su predio, pero no está todavía implementado. Lo estamos levantando en la medida de que las posibilidades nos permiten con el trámite o la evacuación de problemas que se nos presentan en el día a día producto de esto. La recomendación que hacemos es que el usuario venga a nuestras oficinas con su clave catastral y nosotros ahí poder actualizar la información, porque en algunos casos este censo serviría también para actualizar una ficha catastral y entregarles una nueva clave con dígitos que permitan ya tener una evacuación y la implementación de un nuevo sistema totalmente digitalizado donde, insisto, al usuario se le permita en cualquier parte con internet, con acceso a internet, poder revisar su registro catastral del predio. Aún no está implementado, no se lo ha podido hacer, pero lo que necesitamos es que nuestros usuarios vengan con su clave anterior. De eso nos serviría para entregarles una clave ya actualizada y ver cuál es el estado actual de su predio. Si tiene problemas como los que hemos señalado, si tienen duplicidad de códigos, si tienen un incremento irreal en el valor del suelo, si tienen un incremento en área de construcción, si hay que aumentar, disminuir cifras. Hay predios que no tienen incluso actualizado un certificado de linderos y medidas que
es el que lo emite la Dirección de Planeamiento Urbano, que trabaja en conjunto con esta jefatura. Entonces, lo que pedimos es que nuestros usuarios vengan, porque de otro modo esto va a ser un cuello de botella para los meses de diciembre, enero y febrero del próximo año. Otro problema que lamentablemente se nos ha presentado ya con la administración del licenciado John Salcedo, con las autoridades que hemos asumido determinadas direcciones y jefaturas. En el caso puntual de la Jefatura de Avalúos y Catastros, adicional al problema del censo catastral de Quevedo Digital, tenemos un grave problema con los compañeros hermanos de San Carlos y La Esperanza. Ellos, en base a una ordenanza del 28 de diciembre del 2018, se estableció que son predios urbanizados rurales. Esa denominación da para que al predio de San Carlos de La Esperanza se le haga una valoración de suelo real como predios rurales, pero si fueron valorados al mismo nivel, al mismo cálculo referencial que los predios urbanos de la ciudad de Quevedo, de la cabecera cantonal. ¿Qué significa esto? Que en muchos casos los valores de los predios urbanos, de los predios rurales en todo caso, de San Carlos y La Esperanza, sufrieron un incremento del 100, del 200, del 500%. No tienen una valoración para el año 2019 real. Incluso el año anterior, los usuarios ya pagaron un incremento irreal en referencia de los predios del 2017 al 2018. La ley dice que se tiene que hacer un cálculo en base al año inmediato anterior. Significa que para el 2019 ellos iban a sufrir un incremento en base a un incremento ya irreal que fue el 2017. Se está trabajando en dos vías. Nos hemos reunido con todos los señores concejales del cantón. Hemos explicado cuál es la problemática porque los ciudadanos de San Carlos y La Esperanza ni siquiera pueden acercarse a pagar. Hay una disposición de la administración anterior que nos tiene limitados porque en la administración anterior se dispuso que como tenían este problema se deje sin efecto la emisión de títulos. Los ciudadanos de San Carlos y La Esperanza, lamentablemente al día de hoy, no pueden acercarse a pagar los impuestos prediales porque el GAT municipal no puede emitir esos títulos. En ese sentido, la ley nos faculta que nosotros podamos, como nueva administración, emitir títulos provisionales, porque hay incluso situaciones de carácter humanitario. Hay usuarios que dependen, cuyo tratamiento médico, cuyas quimioterapias dependen de la venta de un solar y no pueden vender el solar porque no se puede emitir el título para que ellos paguen el impuesto predial, requisito fundamental en la notaría o en el registro de la propiedad para efectivizar esa compraventa. Entonces vamos a entregar, asumimos que con una resolución del Consejo en el transcurso de esta semana podamos tener lista la disposición para emitir títulos provisionales en una vía. En la otra vía complementaria, esta jefatura, junto con la Dirección de Planeamiento Urbano, están conformando un comité técnico con evaluadores, con topógrafos, con ingenieros, que van a tener que trasladarse a las parroquias de San Carlos y La Esperanza a hacer una nueva medición, terreno por terreno, predio por predio, para establecer un valor real conforme lo estipula la ley y poder emitir un título a cobrar con valores de suelo reales, dando de baja la emisión de los títulos con ese incremento de hasta el 500% que al momento tienen los compañeros de San Carlos y La Esperanza. Si mientras nosotros hacemos esa medición predio por predio, estamos hablando entre San Carlos y La Esperanza, nos va a tocar hacer una medición real de casi 6.000 predios nuevamente, por eso es la emisión de títulos provisionales. Significa que el ciudadano, el usuario de las mencionadas parroquias, que tenga la premura de pagar el título por una X trámite que tenga que hacer, lo puede hacer. Si esa persona paga, por citar un ejemplo, $300 de impuestos, que sabemos que está con un incremento irreal y absurdo, y en la medición que se haga con el equipo técnico establece que ese valor de predio no es de $300, sino de 150,
y el ciudadano ya pagó los $300, estamos en capacidad de emitir una nota de crédito por el valor de la diferencia. Los 150 de un valor real más los 150 de excedente, el ciudadano tendría una nota de crédito de $150 que le servirá para el pago del próximo año o para cualquier otro trámite. Entonces, en esa medida estamos trabajando. La ley nos faculta hasta el mes de diciembre dar una solución a esto. La voluntad política del alcalde, el licenciado John Salcedo, es que este tema se evacúe y se resuelva lo antes posible, con la inmediatez del caso. Hay que recalcar que es un problema que esta administración, la administración del licenciado John Salcedo, lo heredó. Pero lejos de echar la culpa o responsabilidad a alguien más, estamos resolviendo el problema y estamos trabajando para presentar una pronta solución a los hermanos de San Carlos y La Esperanza.